Nosotros oímos hablar de una vida con propósitos, una vida de propósito. Tienes un propósito, te dicen en la congregación. Pero como igual que fe, nunca te dicen cuál es tu propósito. Recuerda que la vida del hombre es como la del bolígrafo. Tiene tres partes el bolígrafo, así es la vida del hombre y la vida de Dios. Nosotros somos el espíritu, pues ya somos un espíritu con el Señor, somos la tinta, como les dije. El repuesto es Cristo y el cartucho es Dios. Por eso nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Los milagros suceden cuando nosotros empezamos a escribir. Somos diligentes y empezamos a ver lo que nosotros accionamos a través del Espíritu, pero conjuntamente con Cristo y Dios. Pero igual que la fe, los propósitos tienen que fundamentarse en la Biblia. Hay que leer. Tenemos que tener una comunión con Dios, porque el día que nosotros no hacemos, pasa como el bolígrafo. Si tú no tienes tintas, eres desechado y eres de aquí para allá. Pero si empiezas a orar y a leer, se vuelve a llenar el cartucho de tinta y empiezas a escribir. Moisés, Josué, Caleb, David, todos esos hombres que te habla Hebreo capítulo 11, hombres de propósito. Primero subieron que fueron confrontados. Dios los escogió porque tenían fe. Después que los confrontó, él mismo se le presentó. Tuvieron un encuentro personal con Dios para creer que existía ese Dios maravilloso. Le dio autoridad y poder, porque recuerden que Moisés se presentaba ante Faraón porque Moisés era un faraón. Después de eso, a cada quien le fue ordenando lo que tenía que hacer. Como dice allá en Corintios 11, 1 Corintios, un ejemplo para nosotros, para que hagamos lo mismo, ejemplos para que vean que sí podemos hacerlo. Moisés le hacía milagros, Moisés tenía poder. El propósito de Moisés fue sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y aunque Moisés no lo introdujo, lo introdujo Josué y Caleb, que eran hombres conforme al corazón y el espíritu de Moisés. A Gedeón cuando lo levantó está como en los días de hoy. Hoy vivían en cueva porque los marianitas le quitaban todo. No hay ninguna diferencia. Hoy vivimos en cueva creyendo que es iglesia. Después les voy a explicar qué es iglesia en otro mensaje. Hoy necesitamos hombres con el espíritu de Josué. Hombres valientes con el propósito de vencer a los marianitas y unir al pueblo de Dios y llevarlo a la tierra que Dios nos dio y a edificar lo que Dios quiere. Igual como el propósito de David, de Salomón. Todo hombre tuvo el propósito. El propósito que tú tienes cuando estás metido con el Señor y en la Biblia es aquello que te irrita, aquello que te da rabia dentro del Evangelio. Ese es un propósito tuyo, el cambio. Y aunque quizás tú no lo puedas cambiar, hay un Caleb, hay un Josué que culmina el trabajo que tú dejaste, pero tienes que empezar a trabajar sobre ese propósito. Moisés no metió al pueblo en la tierra prometida. Pero dejaron dos hombres con el espíritu de él que los metió. Nuestro propósito es aquello que nos irrita. Y uno de los propósitos que tenemos que levantar hoy para que se vea la palabra son los 5 ministerios del Señor para funcionar en ello y levantar el pueblo de Dios donde Dios los quiere llevar. Hombre de poder, hombre de autoridad como Gedeón para sacar esas cuevas de un falso evangelio que están viviendo, porque lo están viviendo en condenación. Totalmente en el retroceso. No viven evangelio, viven religión. Viven religión miserable, porque no es ni evangelio lo que están viviendo. Y esta gente de propósito tiene que salir, pero tú tienes que tener cambio, transformación, para que verdaderamente Dios trabaje y pueda ver eso. Mientras nosotros no leamos, mientras nosotros no busquemos de Dios, no podemos tener un Josué, no podemos tener un Caleb, no podemos ir a la tierra prometida. Hasta un pequeño mensaje que tú hagas cambia el espíritu de la persona y le hace ver su propósito. El más leve murmuro de libertad liberta un pueblo. Si tú te levantas, lo puedes libertar. Recuerda, tu propósito es lo que te irrita, aquello que te da rabia. Cuando Moisés vio que un egipcio mataba a lo de él, lo estaba golpeando, le dio rabia y lo mató, siendo un faraón. Pero cuando vio que 2 de ellos se estaban golpeando, también les dio rabia y Dios lo sacó y lo transformó. Mientras tú no salgas de esa cueva de los marianitas y de transforme en la mente, no vas a saber tu propósito. Mientras tú no te metas con el Señor y veas lo que Dios te quiere, no vas a tener propósito.
Cuando tú te metes en la Biblia y el Espíritu te empieza a revelar, vas a ver el propósito. Te va a irritar y vas a buscar ese cambio. Solamente escribe o hace algo, porque ese es tu propósito. Cambiar algo que está mal y el Señor quiere que lo cambies. Amén. Lee y deja de tanta tontería de ciencia y teología. El mismo Espíritu, Señor, la unción misma te enseña y te revela todas las cosas, pero cuando tú lees.